¿Estás celoso? Ya tengo... A tontería de que la noche, ya no tengo sueño. Ayer está allá en la... Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bien. Sí, gracias. Vamos a esperar que se conecten. En tanto, les voy a subir unos ejercicios para hacer en casa y aquí, ¿verdad? De manera personal. Estos que les voy a subir no son para entregar, sino son para practicar aquí con ustedes. Vamos a ver. Vamos a... Ya, ahora sí. Si tenemos el conjunto universo. Ajá. Y si sube tantito la cámara, no se ve. El conjunto universo, ajá, es cualquier conjunto que fijamos, que se fija, ajá, para estudiar sus subconjuntos, conjuntos y las relaciones entre estos, ¿no? Entre estos conjuntos, entre sus subconjuntos. O sea, ese es un conjunto universo. O sea, cualquier conjunto puede ser conjunto universo. Ajá. Se toma como referencia para estudiar sus subconjuntos. O sea, la palabra universo no significa que es todo, ¿no? ¿Verdad? En realidad no existe un conjunto que sea el que contenga absolutamente todo, ¿no? ¿Verdad? Eso nos llevaría a una paradoja. Bueno, entonces, por ejemplo, podríamos fijar, y el conjunto universo a veces se escribe
Se denota con una letra omega de universo. Y generalmente este conjunto en un diagrama se pone como un rectángulo. Ajá. Y los subconjuntos de estos pues se ponen como círculos aquí. A, B, C, D, otro más grande. Y son los subconjuntos incluso aquí el vacío está, pero no tiene elementos. Por ejemplo, si el conjunto universo, si nosotros queremos estudiar algo, propiedades de los números naturales, ahí podríamos definir muchos subconjuntos, ¿no? Los números pares, por ejemplo. Ajá. Si A es el conjunto de números pares, decimos, pues sea A el conjunto de números pares. De números pares. El conjunto de los números pares. B, el conjunto de los números impares. D, el conjunto de números impares. Impares. Entonces, por extensión, si los definimos por extensión, definición por extensión, pues escribiríamos aquí el 2, ¿verdad? El 4, el 6, el 8 y más puntos. Ajá. Y entonces, B sería el conjunto del 1, 3, 5, 7, etc. ¿Puede bajar tantito su Ahí cámara? baje. Así podríamos escribir A y B, ¿no? Ajá. Entonces los conjuntos, surge aquí sería completamente inmanejable si siempre escribimos así, por extensión. Por lo tanto, se inventa otra forma de definir conjuntos, que se llama definición de conjuntos, ¿no? De conjuntos por comprensión, ¿no? ¿Cómo se define un conjunto por comprensión? Pues escribiendo dice el conjunto sería el conjunto de las X. Ajá. Y aquí se le pone una barrita tal que X satisface la propiedad X. La propiedad. La propiedad P de X, ¿verdad? Alguna propiedad. A veces esto dices, bueno, X tal que P de X. O sea, donde P de X, ajá, donde P de X es una propiedad que se puede calificar de verdadera o falsa, ¿no? Que puede calificar de verdadera o falsa. Ajá. Es decir, aquí no debe haber ambigüedad para calificar esta propiedad, ¿no? Ajá. Entonces, debe ser una propiedad bien definida. Ajá. Por ejemplo, cuando decimos aquí el conjunto de los números, el conjunto de los números pares, ajá. Sí. Sea A es igual al conjunto de las X, ajá, tal es que X es par. Ajá.
Entonces, P de X se refiere como decir X es par. Es decir, esta es una proposición gramatical que se puede calificar de verdadera o falsa. El sujeto es la X, es el verbo, y par es el predicado, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado. Entonces están definidos en términos de una proposición que se puede calificar de falsa o de verdadera. ¿Sí? Entonces, cuando ya dices esto, entonces ya defines este conjunto mediante una propiedad P, que es ser par. Entonces, para decidir si uno está en A, pues necesitamos, ¿el 1 es par o no es par? El 1. ¿El 1 es par o es par? Impar. Impar. El 1 es impar, por lo tanto, entonces no pertenece al conjunto A. ¿Verdad? El 3 no pertenece al conjunto A, porque no satisface esta cualidad de ser par. ¿Está claro? Entonces aquí son propiedades que sí se pueden calificar de verdaderos o falsos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si pones sea B el conjunto de las películas que son bellas, ¿no? Allí no se podría calificar, porque la belleza es algo subjetivo, ¿no? ¿Verdad? No se podría calificar esa propiedad, ¿o sí? ¿Estarían todos de acuerdo? No habría peros ahí, dicen, yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí no se puede calificar. El conjunto de las X, tal que X es inteligente. Ah, caray, también ahí es difícil, ¿verdad? Mides el coeficiente intelectual, etcétera, etcétera. Pues también ahí es difícil de calificar esa propiedad. Es ambiguo. El conjunto de las X, tales que X es un elemento químico, ¿verdad? Entonces ahí enlistan todos los elementos de la tabla periódica, eso no es ambiguo, ¿verdad? El conjunto de las X, tal que X tiene cierta propiedad, pero la propiedad tiene que ser calificada de verdadera o de falsa. Entonces, por ejemplo aquí, podríamos decir B es el conjunto de las X, tales que X es impar. Entonces, cuando se escribe esto, pues tampoco es suficiente. Entonces aquí podríamos hacer el conjunto de las N's en los naturales, tal que N es par. Entonces impar, ¿no? Impar. El conjunto de las N's, tal que es par, impar, ¿cómo se podría escribir? Pues se podría escribir el conjunto también lo mismo se podría decir de otra manera, ¿verdad? El conjunto de las N's en los naturales, tal que N es igual a 2K menos 1, donde K pertenece a los naturales. ¿Sí? Es decir, cualquier número que se pueda escribir así es un número impar. ¿Por qué? Porque yo tomo todos los naturales y la K vale 1, esto vale 2 menos 1. Si la K vale 2, entonces sería 4 menos 1, 3. Y entonces yo puedo describir aquí, por comprensión, todos los números impares, ¿no? O también lo podría escribir de otra manera, el conjunto de las 2K menos 1, tales que K es un elemento de los números naturales, ¿verdad? Entonces esto matemáticamente ya es más coherente, ¿no? Y la A la pueden escribir como el conjunto de las 2 veces K. ¿Puede bajar tantito la cámara, por favor? Tal que K es un número. Gracias. Sí, tal que K es un número, ¿qué?
natural. Entonces ya por comprensión definen este conjunto aquí. ¿Estamos? ¿Estamos bien aquí? O sea, esto es para... No es un curso de teoría de conjuntos, porque eso es muy extenso. Pero más o menos hay que apropiarnos de un lenguaje para entender las cosas, ¿no? Entender de lo que estamos hablando. ¿Verdad, Hugo? ¿Cómo ves? ¿Estás en la planta o qué? Sí, aquí ando en la planta. Ándale. Pero sí es importante entender todos estos conceptos. ¿Y ahí tienes pizarrón? No, aquí, híjole, aquí no tengo. Mm. No, aquí sí no tengo. Bueno, pues entonces, si tenemos, por ejemplo, los números en el conjunto universo, los números naturales, pues tenemos los números primos. ¿Saben cuáles son los números primos? Ajá. Podríamos decir sea P, el conjunto de las n's, ajá, tal que n es primo. ¿Cuáles son los números primos? 3, 5, 7. Ajá. Los números primos son aquellos que los únicos divisores son ¿qué cosa? El número y el 1, ¿verdad? El número son aquellos que solamente tienen dos divisores. El 1 y el mismo número, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 2 es primo. El 2 sí es primo, ¿no? ¿Por qué? Porque los únicos divisores del 2 es el 1 y el mismo 2. El 3 también es primo, ¿verdad? Porque los únicos divisores del 2 y el 3, del 3 es el 1 y el 3. ¿El 4 será primo? No. El 4 ya no es primo, entonces escribimos que no es primo, ¿no? Ajá. Entonces, el 2, el 4 no es primo. Ajá. Y podríamos, una de las grandes preguntas que se hicieron los pitagóricos era si el conjunto de los números primos era finito o era infinito, ¿verdad? Obviamente concluyeron que no era finito, ¿verdad? Ellos, bueno. Entonces podríamos tomar todos los números. Ajá. Entonces podríamos también escribir los enteros por extensión. Podríamos decir que son todos los números más menos n, al que n es un número natural, ¿no? Así podríamos escribir y n, para que podamos incluir el 0, pues n menos 1, ¿no? Así, para que se pueda incluir el 0. Si n vale 0, si n vale 1, ahí se incluye el 0. Si n vale 2, pues tenemos el más menos y el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3, y ahí tenemos todos los números enteros, lo podemos escribir así, ¿verdad? Porque estamos tomando en cuenta todos los números. Ajá. Bueno, algo que nosotros podemos ver aquí es que algo que es un concepto que es importante. Bueno, aquí podríamos ver que los números enteros es un conjunto más grande que el de los números naturales. Aquí están los números enteros y por aquí quedan los números naturales, ¿no? Los números naturales son pues el 1 y el 2 y fuera de los enteros, ¿qué nos quedan? Nos quedan Gracias. El menos 1, el 0, ¿verdad? El menos 2, el menos 3, etc. Así tenemos los números enteros. Ajá. Y también tenemos enteros pares, enteros impares, en fin. Ajá. Bueno, ¿qué otros conceptos necesitamos para familiarizarnos en el lenguaje del álgebra? Otros conceptos que necesitamos, pues es algunas operaciones básicas entre conjuntos. Ajá.
Operaciones básicas entre conjuntos. Operaciones básicas. Operaciones básicas. Si A y B son conjuntos, si A... Ahí sube el piso, sube la cámara, profesor. Ando completamente perdido. Si A y B son conjuntos, Ahí está. son conjuntos. Entonces se define primero definimos la unión de conjuntos. La unión es como si fuera una suma de conjuntos. La unión. Entonces la unión se denota con este símbolo. A unión B es igual al conjunto de los X, tales que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Si nosotros tenemos un conjunto universo, vamos a suponer que X está en un conjunto universo, el que sea, en donde vamos a poner que está el conjunto universo omega. Son conjuntos en un conjunto universo omega. Entonces ustedes, la unión se representa como aquí tienen el conjunto universo omega y aquí tienen el conjunto A. Baje tantito la cámara, por favor. Y aquí tienen el conjunto B. Gracias. Sí, perdón, todo bien. Aquí tienen el conjunto B, entonces la unión de los dos conjuntos sería todo esto, ¿verdad? Todo sombreamos todo A o B. Esa sería la unión de los dos conjuntos. Incluidos los que se repiten, pues ahí están los que se repiten. Pero si los conjuntos no tienen elementos en común, aquí está uno, la unión pues se vería reflejada así, ¿no? Como aquí esto es A y esto es B. ¿Sí? Esa sería la unión de cualquier manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos la unión. En el caso de los números enteros y los naturales, la unión de los naturales con los enteros pues son los mismos, ¿no? Enteros, porque los naturales es parte de los enteros, ¿no? Otra operación que es importante, esto lo mencionamos porque pues vamos a resolver desigualdades, y entonces los conjuntos A y B pueden estar definidos por intervalos de números reales, y la solución puede ser una unión de intervalos, o sea, una unión de conjuntos. Es uno de los defectos que tiene el programa, que no habla para nada de conjuntos, y sin embargo usamos el concepto de conjunto, ¿no? Como si ya lo supiéramos. Por eso nos estamos poniendo de acuerdo desde ahora. ¿Vale? Bueno. ¿Qué otra propiedad tenemos? La intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos, ¿sí? Se define, se denota con esta U invertida, ¿verdad? Aquí es una U hacia arriba y aquí como U de unión y aquí invertida. Entonces, la A intersección con B sería el conjunto de todas las X en un universo, tales que X pertenece al conjunto A y también Mueve tantito su cámara, por favor. Y también pertenece. Gracias. Y también pertenece al conjunto B. Esa sería la intersección de los conjuntos.
No vamos a estudiar aquí las propiedades que tienen estas operaciones porque solamente nos interesan los conceptos. Ajá. Bueno, entonces aquí lo que vamos a tener en esta parte, ¿cómo se representa esta parte? Esta operación, aquí tenemos el conjunto universo. Entonces la intersección de A con B son todos los elementos que son en común, que están en común. A intersección B son los que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Y esta operación nos sirve para decir que dos conjuntos son ajenos. Dos conjuntos son ajenos. Los conjuntos A y B son ajenos. Ajá. Si la intersección de ellos es vacía. Es decir, si no tienen elementos en común. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo se representa? Pues se representa como que este es el conjunto universo y aquí tenemos A y aquí tenemos B. Entonces son ajenos, no tienen elementos en común. Ajá. Por ejemplo, en los números, si en el conjunto universo es el conjunto, si el conjunto universo es los números naturales y A son pares, A son los pares y B son los impares, entonces son conjuntos ajenos, porque todo número que es par no es impar, y todo número que es impar tampoco es par. Entonces esos son conjuntos ajenos. ¿Está claro? Ajá. Bueno, entonces aquí tenemos la suma, que es la unión, la intersección, que a veces se interpreta como un producto de conjuntos, pero no es exactamente un producto de conjuntos. A veces en los libros dicen es un producto, pero no es muy diferente a la multiplicación no hay manera de decir que vas a multiplicar un conjunto por otro. Podemos hablar de otro concepto que se llama el complemento de un conjunto. Ajá. El complemento del conjunto, ¿sí? El complemento de un conjunto ¿verdad? De un conjunto. Si A pertenece a los números, está contenido en un conjunto universo, omega es universo, es un conjunto universo. Omega es un conjunto universo. Entonces vamos a definir el conjunto, le ponemos A y un complemento aquí, una C. Serían todos los elementos de A, tales que X son los elementos que están en el conjunto universo, que sería omega. Tales que X pertenece al conjunto A, pero no pertenece, son todas las X que están en el conjunto universo, tales que X no pertenece al conjunto A. Es decir, si aquí tenemos el conjunto A, el complemento de A es todo lo que está fuera de A. ¿Sí me entienden? Es decir, es todo lo que está fuera de A.
Esta parte nos va a permitir decir, bueno, si yo resuelvo una desigualdad en un sentido, la solución en el otro sentido sería el complemento, ¿no?, de esa desigualdad. Vamos a ver más adelante, ¿no? Y hay algo que se llama complemento relativo de un conjunto. Complemento relativo. La palabra relativo de un conjunto. Y esto se conoce muchas veces como la resta. Si A y B son elementos de un conjunto universo, el complemento de A con respecto a B es la resta. Serían todos los elementos que están en A. Están aquí en el conjunto universo, tales que X pertenece a A, pero no pertenece a B. Entonces aquí aquí lo que tenemos es que A es como si fuera el conjunto universo, y entonces esto sería el complemento de B relativo a A. El complemento de B con respecto al conjunto A. Si ustedes en lugar de B ponen en lugar de A ponen el conjunto universo, entonces sería la misma definición que tenemos aquí. ¿Cómo se ve esto en un diagrama? ¿Cómo se ve esto en un diagrama? Pues en un diagrama se puede ver cómo en un diagrama lo que nosotros podemos ver, diagrama de Venn. Oigan, aquí tenemos el conjunto universo. Profe, ¿la puede pasar un poquito más a la izquierda? Así estamos. Sí. Entonces aquí tenemos el conjunto Vega, aquí está el conjunto A, aquí está el conjunto B. Aquí tenemos A, aquí tenemos B. La diferencia son todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Es decir, los que están aquí en A pero pertenecen a B, se descartan. Y solamente tendríamos estos elementos, ¿no? Entonces... Disculpe, profesor. Una pregunta. ¿Cómo es el símbolo de complemento relativo? Así, bueno, así le llamamos complemento relativo, ¿no? A menos B. ¿Sí? O sea, el complemento relativo de B con respecto a A. ¿Por qué? Veamos la definición. Son todos los elementos que están en A. En el universo, claro. Porque esta parte está en el universo. Tales que X está en A, ¿no? ¿Sí? X está en A. Pero X no debe pertenecer a quién, a B. Es complemento relativo de B con respecto a A. ¿Verdad? Es como si tomases como conjunto universo al conjunto A. Y entonces es el complemento de esta parte, pero con respecto a la A. ¿Verdad? ¿Está claro? Gracias, profesor, sí. Por ejemplo, si aquí cambias A complemento, así como lo definimos, sería como el B complemento. Es como escribir aquí el conjunto omega menos la B, ¿verdad? Ese sería como una resta, ¿no? Al universo quitarle la B. Es lo mismo que el complemento de B. Al complemento sería tomar el universo y quitarle la A. Todo lo que está en el universo, pero que no pertenece al conjunto A.
¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor, Estamos gracias. demasiado rápido, pero bueno, esto no vamos a... Es parte del lenguaje que está involucrado en los libros de matemáticas, ¿no? En cierta forma. Profesor, otra pregunta. Sí. ¿Vamos a abordar el tema de conjuntos con respecto únicamente al tema de matemáticas o veremos ligeramente el aspecto de lógica? Como antes había comentado algo así como falso y verdadero. No lo vamos a ver porque no entra dentro de este programa, ¿no? Sino, es un lenguaje que vamos a usar. Ajá. Por ejemplo, cuando veamos desigualdades, ¿qué se define como un intervalo? Ajá. ¿Qué significa un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números reales que satisface alguna desigualdad. Así se define, ¿verdad? Que satisface alguna desigualdad. Eso es un intervalo. Uh-huh. Pero entonces ahí necesitamos el lenguaje de los conjuntos, ¿verdad? Sí. Desde luego que alguna vez un profesor que me dio clases, Arturo Fregoso, decía que para estudiar matemáticas, en primer lugar tenías que tener un lenguaje bien fundamentado. Ajá. Es decir, tener una comunicación verbal muy clara, como un primer tabique. Y en segundo lugar deberías de tener una formación lógica muy bien, muy firme, y que con eso ya podrías ascender a las matemáticas, así decía. Pero hay muchos ejemplos en que no necesariamente se da eso. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, si ustedes, hay libros que para nada te mencionan los conjuntos, ¿no? Y sin embargo se entiende de lo que están hablando, ¿no? ¿Sí está claro? Cuando veamos desigualdades, pues esto nos va a facilitar entendernos mejor, ¿no? ¿Cómo se resuelve una desigualdad cuadrática? Pues va a resultar que va a ser la unión de dos intervalos, ¿no? Una desigualdad cuadrática, por ejemplo, de un producto de dos factores lineales, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir siendo más claro más adelante. ¿Qué otra cosa más? ¿Hay alguna cuestión? Con respecto a esto de conjuntos, creo que eso es todo. ¿Tú cómo ves, Hugo? ¿Estás por ahí? No. Uh-huh. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ver, mencionamos cuáles son los números naturales. Pues ya vimos, son todos los números que nos sirven para contar. Los números enteros son de menos infinito a más infinito, enteros. ¿Y cuáles son los números racionales? ¿Qué entendemos por un número racional? Ajá. Los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son los que podemos ocupar, que van o sea, todos desde los menos hasta los positivos, o sea, los negativos. Ajá. Y positivos. Ajá. Los números racionales. Ajá. Racionales. Los números racionales se denotan así con este símbolo. Y es el conjunto. A ver, aquí ya necesitamos la notación de conjuntos, ¿no? Son todos los conjuntos, son todos los números de la forma m entre n. Ajá. Son fracciones, son razones. Tales que m y n son números enteros. Ajá. Pero la n es distinta de ¿qué? De 0. ¿Está claro? Entonces quiere decir que 2/3, 3/4, 5/2, 5/8, 8/3, y aquí si les pongo más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, son números ¿qué? Racionales, ¿no? Son todas las fracciones posibles.
¿Está claro? Esos son los números racionales. ¿Qué otra cosa más tendríamos? Bueno, resulta que si la n es igual a 1, si la n es 1, o sea, si n es igual a 1, pues yo puedo escribir menos aquí una cantidad infinita de números, 3 entre 1, menos 2 entre 1, menos 1 entre 1, 0 entre 1, 1 entre 1, 2 entre 1, 3 entre 1, etcétera, ¿verdad? Y también estas son fracciones, ¿por qué no? Y 2 entre 1 es ¿cuánto? Es menos 3, esto es 2. Entonces quiere decir que todos los enteros son racionales. Ajá. Todos los enteros son racionales. Ajá. Todos. Pero no todo racional es entero. ¿Estamos? Es decir, los números racionales, entonces, si lo consideramos como un conjunto universo, ajá, si lo consideramos como un conjunto universo, los números racionales, pues están aquí metidos en esta cajita. Aquí. Y dentro de esta caja, pues están los números enteros. Aquí los enteros. Y dentro de los enteros están, ¿qué cosa? Los números naturales. ¿Sí, no? Uno está contenido en otro. Todo número natural es un número entero. Ajá. Pero no todo entero es natural. ¿Por qué? Porque el menos 1 no es un número natural. El menos 3 no es un número natural. El menos 4 no es un número natural. ¿Se dan cuenta? Ajá. Y todo número natural es racional, todo número entero es racional, pero no todo racional es un número entero. ¿Estamos? Entonces, los pitagóricos pensaban que todos los números racionales, y con todos los números racionales ya no había más que conocer, que esos eran todos los racionales, ¿no? Entonces, sin embargo, se toparon con el siguiente problema. Los números naturales se representan en una recta que se llama recta real. Ajá. ¿Cómo se construyen los números naturales en la recta real? Pues se escribe una línea recta, se abre un compás. Ajá. Abrimos un compás y marcamos un punto, ajá, sobre esa línea. Y entonces, al marcar este punto, al marcar un punto aquí, le llamamos 1 de manera arbitraria. Y este 1 lo vamos repitiendo hacia adelante. Hacia adelante y vamos formando aquí puntos. Si vamos hacia adelante, aquí el más 1, el 2, el 3, y todas las magnitudes iguales. Si vamos poniendo con un compás la misma medida hacia adelante. Y entonces diríamos que sobre la recta tenemos los números naturales representados por estos puntos. Brincos de longitud 1. Ajá. Y los números enteros serían brincos ¿hacia dónde? Hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, aquí sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y vamos todo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Sí? Y ahí tenemos una sucesión de puntos en la línea recta. Ahora, ¿cómo representamos los números racionales? Por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios. ¿Cómo se representaría 2 tercios? Pues el 2 tercios lo representamos. Ajá. ¿De qué manera? Pues tomando la unidad. ¿Cuál es el denominador? 3. Partimos el denominador en 3 pedazos. 3. Y a cada uno de esos pedacitos le llamamos 1 tercio. Entonces,
este sería 1/3, y si lo repetimos sería 2/3, y si lo volvemos a repetir sería 3/3, y ya llegamos al 1. 4/3, 5/3, entonces son subdivisiones cada vez más pequeñas, porque dividimos la unidad en cuánto, en fracciones, ¿no? De pronto, si quieren ustedes, dividimos la unidad en 1/10. En 1/10. Y entonces, 10 décimos, pues sería la unidad, pero 1/10 lo representamos como 0.1, ¿no? 2 décimos como 0.2, así se representa, ¿no? Y si lo vamos repitiendo, pues ahí vamos a tener una infinidad de puntos, ¿no? De décimos. Ajá. De pronto podríamos dividir la unidad en centésimos, o sea, en 100 partes iguales. Y cada centésimo lo podemos ir repitiendo, ¿verdad? Lo podemos ir repitiendo. El caso es de que podemos hacer cualquier división entre cualquier cantidad en décimos, centésimos, milésimos, y lo repetimos, y vamos a ir cubriendo la recta de números. Esos números serían, ¿qué números? Los números racionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un número de la forma m entre n, n es el número de pedazos en que divido la unidad, y m es el número de veces que lo voy a colocar sobre la recta, ¿no? El número de veces. Ajá. Entonces, si la m es menor que la n, pues no voy a sobrepasar el 1. Si la m es menor que n, no sobrepaso el 1. Y en ese caso se dice que la fracción es una fracción propia, ¿no? Porque no sobrepaso el 1. Si la m y la m son iguales, entonces voy a caer exactamente en el 1, ¿verdad? Por eso, cuando ustedes dicen m entre n es 1, ¿verdad? Y ustedes dicen, yo cancelo. Pero la razón es que toman una fracción de tamaño n y la repiten n veces, ¿y a dónde van a dar? Pues al 1. Ajá. No es que se cancele, ¿verdad? Sino que n veces 1 entre n, pues es 1, ¿verdad? Si la m sobrepasa a la unidad, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Que la fracción es una fracción racional impropia. Por ejemplo, 8/3. Pues aquí en 8/3, si ustedes dividen aquí van a tener van a llegar a 2 enteros, más ¿cuánto? Tercios. ¿Cuánto? 2/3. 2 enteros, 2/3. Y esta es una fracción racional que impropia le llaman, porque tiene una parte entera y una parte impropia, ¿sí? Y entonces esto es lo que se escribe ahí como 2 enteros, 2/3, ¿no? Así lo escribían. 2 enteros. Lo que en la primaria nos decían que era una fracción mixta, porque tiene una parte entera más una parte impropia. Ajá. Entonces, bueno, pues nosotros cubrimos la recta, ¿sí? Si las divisiones son cada vez más grandes, imagínense que dividimos en el número que ustedes quieran, las divisiones de la unidad serían pequeñísimas, ¿no? Y la repiten igual tantas veces como quieran, pues entonces se siente como que se cubre toda la recta, ¿verdad? Pero la razón es que no fue así, ¿verdad? No así, no fue así, ¿no? Resulta que nosotros, en los números, aquí es uno donde se tiene que entretener un poco. Por ejemplo, hay números, ajá, y esto, podría ser lo que vamos a hacer ahorita, podría ser la primera pregunta de la semana, ¿verdad? ¿Sí? Hay números, hay fracciones. Hay unas que se llama expansión decimal. Ajá. Una expansión decimal.
hay dos tipos de expansiones decimales, ¿no? Expansión decimal. Esta puede ser finita. ¿Cómo es? Pues que tienen aquí un 3.41, 42, 47, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Pues que en esta expansión tienen ustedes un 3, más 4 décimos, más un centésimo, más 4 milésimos, más 2 ¿qué? Serían 10 milésimos, más 4 100 milésimos, más 7 millonésimos, ¿no? Millonésimos, aquí un 0 más y un 1. El 10 lo escriben como 10 a la 1. El 100 lo pueden escribir como 10 por 10. Y entonces es 10 al cuadrado. El 1000 como un 10 por 10 por 10. 10 al cubo. El 100.000, 10.000, un 10 multiplicado por sí mismo 4 veces. 10 a la 4. Entonces, si yo tengo un 0 con 5 ceros, pues es 10 a la 5. Si tengo un 1 con 6 ceros, pues es 10 a la 6. Entonces, aquí tendríamos una expansión decimal, ¿no? Una expansión decimal que sería 3 más 10, 1 por 10 a la 1, más 2 por 4 por 10 a la 1, perdón, 4 por 10 a la 1, aquí es 4, más 1 por 10 al cuadrado, más 4 por 10 al cubo, 4 por 10 al cubo, más 2 por 10 a la cuarta, más 4 por 10 a la 5, más 7 por 10 a la ¿qué? A la 6. Es una expansión decimal finita, pero que el primero representa que le agregaron una décima parte del intervalo, después una milésima parte, después una milésima, después una 10 milésima, una 100 milésima y una millonésima, ¿no? Entonces cada vez le agregan menos, ¿sí me entienden? Y llegan y se paran. Este número entonces se va a representar como un 3, el 3, 41, 42, 47, ¿entre cuántos dígitos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Entonces este sería 1.000.000 aquí abajo. O sea, toda expansión decimal que sea finita, es un número racional, ¿no? Porque se puede escribir como un cociente de enteros, ¿verdad? Se puede escribir como un cociente de enteros. Es un número racional. Y hay otro tipo de expansiones decimales. Hay otro tipo de expansiones decimales que se les llama periódicas. ¿Sí me entienden? ¿Qué quiere decir periódicas? ¿Cómo? ¿Cómo? Que son constantes, ¿no? A ver, dígame una expansión decimal periódica infinita. Una expansión. Como 1, 3. Como pi, 3.1416 y todo eso. Esa no es una expansión decimal. Desgraciadamente esa no es. Esa de pi es otra cosa, ¿no? Ahorita hablaremos de esos números antes de que termine la clase de hoy. Justamente porque esos van a ser números irracionales. ¿Sí me entienden? Números irracionales. Bueno. ¿Es entre 3? A ver, por ejemplo, díganme, una expansión decimal finita tiene esta forma. Aquí ponen A1, A2,
A3 y AN, ¿verdad? AN, así. Tendría que ser 3 sobre 3. Ajá. Este A es un entero, un número natural. Ujú. Y todos los que van después del punto decimal, ajá, esta es una expansión finita. Los AIs, vamos a poner AIs, son números que pertenecen de los dígitos. Solamente pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿No? Solamente pueden ser, no pueden tener otro valor. Ajá. Y esta expresión, ¿cuántos decimales tenemos aquí? Tenemos n, ¿verdad? N decimales. Entonces quiere decir que este lo puedo formar con más un número que es aquí es A1, ajá, A2, así los vamos a escribir. No es que se esté multiplicando a n entre 10 a la n, ¿no? Así. Entre 10 a la n. Entonces esto se va a poder escribir como A1, A2, hasta AN entre 10 a la n, ¿no? Este es un número racional. Por ejemplo, cuando tienen 41.478931, ajá, esto lo pueden escribir, cuentan ustedes el número de dígitos que hay de este lado, ¿cuántos son? 6, ¿verdad? Entonces ponen aquí 6 a la 6, 10 a la 6. Y aquí ponen 41, 47, 89, 31. Este sería el número racional, ¿no?, que le corresponde. O sea, sería 41, 47, 8, 9, 3, 1 entre 1 millón. Entre 1 millón, así lo podrían escribir. Ajá. Pero hay ciertos números, ajá, que se repiten. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Un ejemplo de esto es que tenemos, vamos a ver, ¿qué número les gusta ver? Alguien de ustedes, denme un número, el que sea. Ajá. 3. 3. Ahora denme unos números que se repitan aquí. ¿Qué ¿Le números? puede bajar tantito el pizarrón, porfa? Sí, ahí está. A ver, ¿me puedes dar algunos dígitos aquí? ¿Cuáles le gustan? 5. ¿Y qué más? 5. 9. 9 y luego 8. 1, 8, así. Vamos a suponer que se pone otra vez 5, 9, 1, 8. 5, 9, 1, 8. 5, 9, 1, 8. Y así se va repitiendo, ¿no? Es decir, cuando hay un grupo de números que se repite, ajá, se dice que es una expansión decimal infinita y que es periódica. Ajá. ¿Ustedes creen que pueda haber un número que al dividirlo entre el otro nos dé esta cantidad? ¿Creen ustedes que exista un número, un cociente de enteros, tal que al hacer la operación de la calculadora nos dé este número? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y no? Y entonces, eso significaría, ajá, que debemos encontrar una pareja de números, ¿verdad? M entre N, tal que me dé esto, ¿verdad? Y si yo pruebo que siempre puedo hacer esto, pues quiere decir que cualquier expansión decimal infinita y periódica es un número entero, ¿verdad? Número racional. Uh-huh. Cualquier expansión decimal infinita, periódica o finita, es un número racional. Ajá. Para calcularlo se hace el siguiente procedimiento. A ver, pónganse, porque esta puede ser una pregunta para la siguiente, para el viernes, ¿no? Primer semanal, ¿no? Sea X, ajá, igual a 3.5918, y aquí le ponemos una raya en superior por encima para decir que eso se repite otra vez, y se repite una infinidad de veces. Ajá. ¿Cuántos dígitos tengo aquí?
4. 4. Entonces, significa que voy a multiplicar esta X por un 10,000 porque tiene 4. Multiplico 10,000 por X. ¿Y cuánto me daría como resultado? 10,000X. 10,000X, ¿cuánto vale? Quiere decir que si yo a la X, que es este número, lo multiplico por 10,000, quiere decir que el punto decimal lo voy a recorrer, ¿cuántos lugares? 1, 2, 4 veces. 3, 4, ¿verdad? Y entonces me va a quedar 3, 59, 18. Y aquí otra vez 59, 18. Y si esta parte se va a repetir, ¿no? Ajá. Se repite, ¿no? Esa parte otra vez. ¿Sí? Sí. Entonces yo puedo al 10,000 que tengo aquí, le puedo restar la X, ¿estamos? Ajá. Y si le resto X es como factorizar la X y aquí me queda la X por 1000, 10,000 menos 1, ¿no? ¿Puede bajar tantito su cámara? Porque... Sí, a ver, piénsenle. Sí, perdón. Ajá. Ahí así. Aquí le puedo restar, ¿no? Ajá. Le puedo restar aquí. X por 10,000 menos 1 sería ¿cuánto? 99X, ¿verdad? Aquí me quedaría 99X. 9,000. Ajá. 999. Le falta un 9. Y entonces en esta resta, al restar se me va a volar la parte que es periódica, ¿verdad? Al 335, 98, 918 le voy a restar 3, ¿verdad? Le voy a restar 3. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 35, 9, 13. ¿Sí? Entonces yo ya puedo despejar la X. ¿Y qué obtengo? Tengo que la X es igual a 35, 9, 1, 13, ¿verdad? 9, 1, 3. Ajá. ¿Dividido entre qué? Entre 9, 9, 9, 9. O sea, quiere decir que esta expansión... ¿No es 15? Profesor, no sé, ajá, 15. ¿No es 15? No, 15, perdón, sí, porque le restamos 15 aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, quiere decir que este número es igual a esto. Hagan la prueba con su calculadora para ver si, para que se cercioren, dividan, por favor. Ajá. Vamos a dividir. 35, 9, 15. Vamos a dividir. 35. 9, Sí, 15. sale eso. Ajá. Entre, ¿verdad? 4 9, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí, no? Que hacen, la convierten a decimales. Ajá. 59, 18, 59, 18 y así, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿hacemos otro para ustedes? A ver. Sí, profe. Sí. A ver, hagan el siguiente. Por favor. Se los voy a escribir. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué le restó menos 3? Ah, ese es un menos 3, no. No, o sea, lo que nosotros tenemos, repetimos la situación aquí. Voy a borrar. Fíjense, tenemos el número X, que es igual a 3 puntos, ¿verdad? 3.59, 59, 18, 59, 18, 59, 18, y así de manera indefinida. El periodo es 4, ¿no?
tiene una longitud periódica de 4. Ajá. Entonces le llamé X. ¿Qué pasa si a la X lo multiplico por el número de elementos que tiene el periodo, por 10.000 en este caso? El 0 coincide con la longitud del periodo. ¿Qué va a pasar con el punto decimal? ¿Se va a correr cuántos lugares? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a tener 3, 5, 9, 1, 8, ¿verdad? Y aquí voy a poner el punto decimal y aquí voy a poner 5, 9, 18. Ajá. 5, 9, 18. Ajá. ¿Qué pasa si yo resto? Ajá. Si yo resto aquí 10.000 X, que es igual a este número, 35, 9, 18.5, 9, 18, 5, 9, 18, y así sucesivamente. Entonces X, para poder restar voy a poner el 3 aquí, ¿verdad? Y aquí 5, 9, 18, 5, 9, 18. ¿Por qué puedo restar? Porque aquí coinciden los decimales, ¿no? Aunque se vaya al infinito, coinciden los decimales. ¿Está claro? Ese es el secreto, porque entonces yo me puedo volar esa parte de decimales. Ajá. Los desaparezco. Ajá. Entonces, como me puedo volar esa parte de decimales, aquí hago la cuenta, me daría 9, el número de ceros que tengo, es el número de 9 que pongo, ¿verdad? Coincide. Porque a 10.000 le quito una sola X, me quedan 9.999X. Y aquí me quedaría el 35,918 menos 3, me queda 35,915, ¿verdad? Y ya que tengo esto, que es una ecuación de primer grado, ¿verdad? Despejo la X. Entonces, si despejo la X, tendría 35,9115 dividido entre 9, 9, 9 y otra vez 9. Ajá. Y quiere decir que esto es igual, puesto que la X es 3.5918, 3, 5, 9, 18, etcétera. Entonces ahí tendría eso. Ajá. ¿Estamos o no? Aquí tenemos esto, ¿no? Así. Ya, profe, gracias. Ajá. Sí, gracias. Entonces, a ver si ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio en unos 5 minutitos. Voy a esperar unos 5 minutos. A ver quién lo termina primero. Que no sea tan difícil. Ajá. Calcular. ¿Le puede bajar a su pantalla, profe, por favor? Sí, sí. Calcular, ¿verdad? Calcular M y N, tales que M entre N pues sea igual, ¿qué les ponemos aquí? Un 51.23 y luego aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué número sería ese? Fíjense, después del 23 aparece eso, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, intenten lo que harían ustedes para encontrar ese número. Ajá. A ver quién termina primero. Perdón, ¿sabe ahorita que me contesta, mami? Hay que esperar un ratito, ¿no? Sí. Ojalá que no se te ocurra mandar un pequeño audio. No me lo mandas. Sí, te lo mando de nuevo, que sí. Ya te aviso.
A ver, ¿qué dice yo? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué tal ya? ¿Ya quedó? Yo ya lo tengo, profe. Ah, muy bien. ¿Cuál fue el procedimiento? Ahí puedes, Sí, ¿cómo lo vamos explico? No sé. vamos a hacer un experimento. ¿Puedes compartir pantalla? Tienes Ah, los, para que sí, muestres ahí lo que... es que lo O puedes hice subir en nada mi más un documento. libreta. Sí, Le para pones que... compartir, sacas foto y ya se comparte. Ah, Ándale. ok, sí. Sí, Ajá. profe. Compartir. Así vamos a usar todo lo que podamos, ¿verdad? Ajá. Y ya nos puedes mostrar. ¿Cómo se puede mostrar ahí? Maestro, Sí. igual yo ya lo saqué. Ah, ok, muy bien. ¿Quién me llamó? No supe. Y yo, Julie García. Yuli García. ¿Cuánto da? ¿Eso es una cantidad grande? A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creo Ándele, que ya vamos a lo ver. compartí. Ya, está bien ahí, ¿verdad? Bueno, no sé, se alcanza a ver un poco borroso. Qué bueno que hacemos esto, ¿verdad? Porque, ándele, para que a la hora, por eso les pongo ahí que se hagan con tinta fuerte, ¿verdad? Y con letra clara. Ujú. Cuando contesten sus exámenes. Ajá.
Perfecto. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos? Sí. Ujú. ¿Cuál es muchas gracias? ¿Qué número nos da aquí? ¿Cuánto vale n y cuánto vale n? M vale 500. Los 12 Sí. millones 312.293.8. millones. ¿Cuánto vale? 512.312.293.8. Ah, pero no debe aparecer punto 8. Es 94 en vez de 93. Ajá. A ver, vamos a ver. ¿Qué número ponemos aquí en el numerador? Que es 512.000. 512. 512.312.294. Ajá. 294. Dividido entre 7 nueves. 7 nueves, ¿verdad? Porque aquí son 5 más 7, 1. Aquí. Entre 10 millones, ¿verdad? No, entre 7 nueves, digamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Deben aparecer aquí nueves. O no, ¿cuánto? Aquí debe ser otra cantidad que no sean exactamente puros nueves, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hicieron? Pues primero, ¿qué es lo que se hace? Esto lo llamamos X. Uh-huh. Maestro, ¿podría girar un poquito la cámara, por favor? Claro, sí. Vamos a ver aquí. Primero ponemos aquí la X. Ajá. Sí, lo que se hace es, vamos a hacerlo de este lado. Uh-huh. Fíjense, seguramente lo que hicieron las compañeras, ¿verdad?, es lo siguiente. Uh-huh. Lo que hicieron las compañeras fue, le llevamos X al número dado, que es 51.23, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y esto se vuelve a repetir. Primer paso, pues multiplicamos por 10, ¿verdad?, para que nos quede 51.23 para recorrer el punto decimal 2 lugares, y después del punto decimal nos queda el periodo, etcétera, ¿no? Así. Ajá. Una vez que ya tenemos este número, pues vamos a llamarle Y en el siguiente paso, Y. O sea que Y va a ser igual a 51.23.12345, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. ¿Estamos? Y entonces, ya que tenemos este número, ¿de cuánto es el periodo? De 5, entonces lo multiplicamos por 10.000. Pues Y, a este número, ¿no? ¿Para qué? Para que el punto decimal se recorra ¿cuántos lugares? 5 lugares. Entonces aquí tenemos 51, 23, 1, 2, 3, 4, 5, punto 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y aquí va a seguir el periodo. Entonces a este número le vamos a restar Y. Ajá. Al restarle Y, pues aquí vamos a poner el 23 y aquí el 51. Ajá. Así sería aquí 23 y aquí 51, así en 51. Punto 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, bueno, también está 1, 2, 3, 4, 5. Estos se van a repetir. Al hacer la resta, pues aquí me va a quedar, ¿cuántos nueves? 5 nueves de Y. Y a este número hay que restarle este número, ¿no? Es decir, al número 5123, ajá, 5123, 1, 2, 3, 4, 5, hay que restarle menos 5123. Y esto, pues, ¿qué nos da? Pues nos da este número, ¿no?
nos da 51, 230. 230. 7, 2, 2, 2. ¿Estamos en lo correcto? Profe, Así. ¿puede bajar su cámara un poco, por favor? Ya nos daría ese número, ¿verdad? Gracias. Ajá. Restamos. Aquí al 5 le quitas 3, nos queda un 2. Al 4, 2, nos queda otro 2. Al 3, un 1, nos queda otro 2. Ajá. Al 12 les quitas 5, nos queda 7. Y aquí sería 0. Ajá, y aquí 5, 1, 3. Está correcto, ¿no? Y entonces ya dices, pues y es igual a 51, 23, 0, 7, 2, 2, 2, entre 9, 9, 9, 9, 5 nueves. Pero también tienes que la y vale 10x. Ajá. 10x es igual a la y. Por lo tanto, la x sería igual al 5, 1, 23, 0, 7, 2, 2, 2, dividido entre ¿qué? Entre 9, 9, 9, 9 y multiplicado por 10, 90, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, aquí para recorrer el punto decimal multiplicamos por 100, ¿no? Aquí debería ser 100. 100. Entonces aquí nos falta un 0. Ajá. Desde luego que a ese número le podríamos sacar mitad. Ajá. Porque los dos son pares. Ajá. Si le sacamos mitad, ¿qué nos quedaría? Ajá. Pues con la calculadora podemos ver que nos quedaría 51, 230. 51, 230. 7, 3 veces 2. Entre 5 nueves. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 ceros. Y nos queda, bueno, 51.231, ¿verdad? 51.23, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero aquí le podríamos haber sacado mitad, aquí mitad. Y nos daría ese número. Pero el número de la respuesta, pues es esta, ¿verdad? Profe. Sí. Bueno, yo lo único que hice es a X restarle 51 y lo que me salió entre los 7 nueves y me dio el resultado. ¿El mismo? Bueno, en este caso, para que nos dé, aquí debería ser por 100. Ajá. Es decir, hay que cancelar esa parte de la parte decimal periódica, hay que cancelarla para que nos quede de esta manera, ¿no? Si nos queda de pasada, como que no nos va a quedar el resultado. ¿O qué fue lo que hicisteis? Le digo que a X ve que vale sí, ay, pero me revolví. Al resultado que me dio de X, bueno, multiplicándolo por 10 millones, le resté 51. El resultado que me dio, que fueron 512.312.294, lo dividí entre 9.999.999 y me dio el resultado el resultado correcto. Bueno, sí. Sí, porque lo que hiciste fue saltarte este paso. Sí, ahora sí que lo hice directo. Lo hiciste directo, eso está bien. Te saltaste ese paso. Lo que hiciste, bueno, tengo estos dos que ya están aquí, entonces ese va a ser por 100.
más lo que tengo acá, ¿cuántos ceros hay? Para llegar a la parte decimal, pues hay otros 5 ceros, entonces voy a tener Profe, un 1. ¿Sí? ¿le puede subir a su pizarrón, por favor? Sí. Lo que hiciste fue agregarle aquí, ¿no? Hacerlo todo directo de una vez. Eso está bien, ¿está claro? Ajá. Bueno, ¿está claro para todos? Ajá. Entonces podríamos definir a los números racionales, ¿sí? Los números racionales como todas las fracciones, todas las expansiones decimales finitas o infinitas periódicas. Esos son todos los números racionales, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, Q... Sí, profe. Ajá. Vamos a escribir aquí. Los números racionales, ¿sí? Los números racionales son todas las... ¿Puedes mover tu cámara, por favor? Son todas las expansiones decimales finitas, infinitas y periódicas. Así podríamos nosotros decir que un número racional son todas las expansiones decimales finitas o infinitas y periódicas. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes tienen una fracción, pues dividen con la calculadora numerador y denominador. Ajá. Y esa puede ser, ajá, por ejemplo, si tienen aquí m entre n, aquí m, y abajo tienen el 2 elevado a una potencia y el 5 elevado a otra potencia. Ajá. Estas expansiones decimales siempre van a parar. Sí, ¿verdad? Siempre. O sea, van a ser expansiones decimales finitas. Si tienen el 2 y el 5, ¿no? En el denominador siempre van a parar, ¿no? Pero si aquí aparece un 3 o un 7 o cualquier otro número que sea que no sea el 2 o el 5, entonces esa va a ser una expansión decimal infinita y periódica. Eso lo pueden ustedes comprobar. Ajá. Ahora, ¿cuáles serían los números irracionales? Los números irracionales, ¿cuáles serían? Los números irracionales. ¿Quiénes son los números irracionales? Los números irracionales son el complemento de los racionales. ¿Sí? Es decir, los números irracionales les vamos a poner una i y eso va a ser el complemento, así con una c, el complemento de todos los números racionales. ¿Y cuál sería el complemento de los racionales? A ver. ¿Cuál es el complemento de todos los números racionales? Ajá. Las expansiones que no son finitas. Ajá, que no son finitas. Pero que tampoco son periódicas. O sea, serían todas las expansiones decimales infinitas no periódicas. ¿Sí me entienden? Los irracionales, acá, es igual a las expansiones decimales. ¿Puede bajar tantito su cámara, por favor? Sí, perdón. Así, expansiones decimales infinitas
aperiódicas. ¿Sí me entienden? Aperiódicas. O sea que no se repiten. Ajá. ¿Cuáles serían esas expansiones decimales? A ver, ¿quién me puede dar una expansión decimal infinita que no sea periódica? ¿Cómo serían? ¿Cómo formaríamos una? En que rompiésemos la periodicidad. ¿Cómo le harían? ¿Un pi? ¿El pi? ¿El pi qué es el pi? El pi 3 es... puntos. Ajá, el pi es... ¿Tienen ustedes el diámetro? Ajá. El diámetro. ¿Y el diámetro entre qué lo dividen para obtener el número pi? Ajá. ¿Entre qué dividen? Ajá. Entre el perímetro, ¿verdad? El perímetro entre el diámetro de una circunferencia es constante y eso se le conoce como el número pi. El perímetro es la longitud de este arco. Ese es un número irracional. ¿Le Quiere puede decir... bajar tantito la cámara, por favor? Hay todo un libro para demostrar que el número pi es un número irracional. Es decir, que no tiene una expansión decimal infinita y periódica. ¿Sí me entienden? No tiene un conjunto de números que se repite, por más grande que éste sea. Entonces, hay libros, hay un libro completo que está lleno de números de fracciones del número pi. Pero, aunque fuese un libro completo de decimales, podría ser que en 10,000 millones se vuelva a repetir esos 10,000 millones, ¿no? O en 100,000 millones se vuelva a repetir esa expansión decimal finita, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, pudiera ser que el pi esté expresado como el 3 punto, una colección de números muy grande, y después de esto pudiera ser que tienes el periodo, ¿no? Entonces era uno de los grandes problemas, ¿no? Que se enfrentaban. Pero por otros métodos de teoría de números, demostraron que el número pi, no buscando sus decimales, sino por otros métodos demostraron que ese número pi es un número irracional. Ajá. Es un número irracional. Ajá. Pero yo les preguntaba, ¿cuál es? El número pi es un número irracional. Y cualquier múltiplo de pi es un número irracional. Cualquier múltiplo de pi. Ajá. ¿Ustedes creen que pi al cuadrado sea racional o irracional? Ajá. Ándele, ¿verdad? Ahí es una buena pregunta. Las expansiones decimales, ahorita les digo para ya terminar. Las expansiones decimales, hay una infinidad de maneras de hacerlas. Por ejemplo, puedo hacer un 1 y aquí pongo un 1 y un 0, un 1, otro 0, y en lugar de poner un 0 pongo 2, y en lugar de 2 ceros pongo 3, y después pongo 4, después pongo 5, para evitar que el periodo se repita, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner en lugar de 5 ahora pongo 6, y luego pongo el 1, y así me puedo ir, y así puedo formar un número irracional, ¿no? Es decir, pongo aquí el 1, o en lugar del 1 pongo el 2, y aquí 3, 1, y luego aquí 3, 3, 1, el 2, y luego aquí 3, 3, 3, y luego aquí un 2, y luego 3, 3, 3, 3, un 2, 3, 3, 3, 3, 3 veces 5, y aquí un 2, 3, 3, 3, 3, 3, 6 veces, y luego un 2, y esa sería una expansión decimal infinita que no se repite, ¿me entienden?
Es decir, esos serían los números irracionales. Ajá. Bueno, pues otro número que es un número irracional es el número E. ¿Sí? El número E se lo quienes van a estudiar ingeniería en alimentos, pues se van a encontrar con el número E, porque es la base del crecimiento exponencial, ¿no? Es la base del crecimiento del contagio del coronavirus. De alguna manera ese número está metido ahí, ¿sí? Entonces, este número se define como el límite, cuando la n tiende a infinito, de 1 más 1 entre n elevado a la n, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este límite, cuando la n tiende a infinito, de n más 1 entre n elevado a la n. Ajá. O sea, va a resultar que ese número, el número E es un número que descubrió Euler. Euler descubrió este número y en honor a él se le pone el número E, ¿verdad? Ese número E que aparece ahí. Bueno, entonces, si ustedes le van dando valores, pues van a encontrar que este número, se va a encontrar entre el 2 y el 3. Por ejemplo, si la n vale 1, ¿en dónde estaríamos? 1 más 1 elevado a la 1 estaríamos en el 2. Si la n vale 2, si la n vale 2, entonces aquí tendríamos 3 medios elevado al cuadrado. O sea, 9 cuartos. Y 9 cuartos equivale a 2.25. Aquí estaríamos 1 cuarto, 2 cuartos estarían por aquí. Y entonces este número, a medida de que le van dando valores... Profe, ¿puede bajarle al pizarrón, por favor? Sí, perdón. Sí, el número le van dando valores y el límite no se sabe dónde quedas, pero a ese tope donde ya no puede ser rebasado se le llama el número E. Este número es un número también irracional. Se pueden calcular una infinidad de decimales, pero no se sabe exactamente cuánto vale, ¿verdad? No se sabe cuánto vale la E. Nada más tenemos aproximaciones a él. Otros números irracionales que tenemos, que se puede probar que son irracionales, son los siguientes. Otros números irracionales son como los siguientes, ¿verdad? Como el raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7 y raíz de cualquier número primo también es un número irracional. Entonces, todos los números que tenemos aquí, todos los números que aparecen con los que vamos a trabajar, ¿sí? En este curso de precálculo, pues van a ser todos los números reales. Entonces los números reales son este conjunto universo en el que tenemos los números racionales y aquí el complemento de los racionales, que serían los números irracionales. Y esto es a lo que se conoce como los números reales, ¿verdad? Estos son todos los números reales, digamos esta parte. Entonces los números reales son todos aquellos que se encuentran sobre esta recta. Aquí está el 1. Profe, ¿le puede bajar a su piso? Sí, esta es lo que conocemos como la recta real. Es una recta
que con los números racionales e irracionales se demuestra que es una recta continua, repleta de números, ¿sí? No hay un lugar que no tenga un número real. En cualquier punto donde nos paremos, vamos a encontrarnos con un número, ya sea racional o irracional. Ajá. ¿Estamos? Entonces, en esta recta real, ¿qué vamos a estudiar? Pues vamos a definir una suma de números reales. Ajá. Vamos a definir una suma de números reales, una resta de números reales. Vamos a la suma, la resta, que sea válida para los números enteros, para los números naturales, para los números racionales y para los números irracionales. Vamos a suponer que existe esa suma. Y entonces aquí vamos a tener 5 operaciones, tanto con la suma como la resta. Y vamos a tener una propiedad distributiva de las dos. Vamos a tener una propiedad de orden que nos va a permitir calcular desigualdades. Y vamos a tener, ¿qué más vamos a tener? Hay propiedades más importantes de los números, como les decía yo, la completez de los números, o sea que la recta está completamente cubierta de números. Es continua. Ok, pues es importante saber el álgebra que nosotros vamos a estudiar, pues es el álgebra de los números reales. ¿Está claro? ¿Vale? Y todas esas operaciones del PDF que les subí es para entrenarnos a hacer manipulaciones numéricas entre los números reales, aritméticas más bien, ¿sí? Y profe, ¿se lo tenemos que entregar, esas actividades se las tenemos que entregar para el viernes? No, eso es muchísimo los ejercicios que les puse, ¿no? Es para de vez en cuando aquí hacer un problema o en casa conforme vayan ustedes haciéndolo. Lo que me van a entregar, lo que me van a entregar va a ser un solo problema que les voy a poner el viernes, que es como semanal, y les voy a subir una tarea que esa sí va a ser obligatoria. Una pregunta, ¿que a qué horas va a subir el examen? Porque a las 8 de hecho también tenemos clase. Pues lo subo desde temprano, desde las 6 de la mañana. ¿Sí? Se supone que lo sube a las 6, pero ¿a qué hora se lo tendríamos que entregar en la plataforma? Después de la clase, como 2:30. Máximo esa hora. ¿Y se lo mandamos por mensaje individual o lo subimos así? Lo suben a la plataforma, ¿no? Ok. ¿Les quieren que les ponga una muestra así rápidamente? Les comparto la pantalla. Por favor. Miren, por ejemplo, aquí, Sí, profe, por... ustedes son de precálculo, pero ya les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Aquí tengo un grupo de cálculo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí les voy a subir en estos trabajos de clase. No, profe, no la está compartiendo. En efecto, profesora, aún no aparece su pantalla. Vamos a ver aquí. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Compartir dice aquí, ¿no? ¿Así ya? Sí, profe, ya. Ok, entonces aquí voy a mover esto por acá. Entonces aquí está el tablón. Y aquí en esta parte, por ejemplo, los cuates de ecuaciones hicieron un examen diagnóstico, ¿verdad? Aquí hay de 38 que ya me entregaron. Ustedes lo van a subir aquí. Aquí ustedes son como 50. Y aquí aparecen quienes lo entregaron. Adjunten su credencial, su identificación, ¿no? En la primera página. Profesor, nosotros aún no tenemos credencial. No tenemos nada. Entonces, en la ficha de inscripción, ¿no? Ni bienvenido tenemos. Vamos a tener que hacerla después, ¿no? Aunque sea a distancia, ¿no?
Miren, entonces aquí es importante, por ejemplo, que escaneen en un solo documento con la aplicación Cam Scanner, ¿no? Del celular, ¿verdad? Aquí él desarrolló todo. Que las hojas no estén volteadas, porque si no es una bronca leerlas, ¿no? Y aquí. Entonces, en el correo electrónico, pues no sería mucha bronca, ¿no? Pero tendrían que hacerlo así. Tenemos que, ni modo, educarnos a hacerlo de esta manera. Y aquí yo, cuando reviso uno, aquí les pongo la calificación, ¿lo ven? En esta parte. Les digo cómo les fue. Y aquí les marco para decirles cómo les fue. Y aquí ya les pongo enviar, ¿no? Para que vean cómo les fue en su examen semanal. Y les va a llegar un mensaje al correo electrónico. ¿Sale? Ahí es donde nos va a poner nuestro 10. Ahí, mero. Un 100, ¿no? No 10, ahí dice 100, ¿no? Bueno, es en base al 100. ¿Cómo ven? Ahora. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿El examen va a ser sobre el tema de conjuntos o sobre el tema No, de sobre los que estábamos viendo? Lo que estábamos viendo, ¿no? Una pregunta de ese tipo. Ok, gracias. Eso es para que no pierdan el ritmo, ¿verdad? Aquí les dejo de compartir pantalla para regresar. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Sí, profe. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por haber estado. Nos vemos el próximo viernes. Sí, espero, cuídense, ¿verdad? Y pues yo creo que desde las 6 de la mañana les subo la pregunta para que la vayan subiendo, ¿no? Y podamos tener toda la clase como debe ser, ¿no? En esta semana me parece que hay altas y bajas. Puede ser que lleguen más estudiantes. Ok. Pues paso a despedirme. ¿O me querían decir algo más? Sí. No, es todo, pero... Ustedes díganme si voy muy rápido, si tengo que hacer más énfasis, si debo escribir más claro. Bueno, con respecto a la pantalla, pues alguien ahí que vaya orientándome cómo irla colocando, ¿no? ¿Está bien? Lo que sí, luego se llega a perder bastante lo que escriben en las orillas. Ah, ok. Se ve luego bastante borroso. Ah, entonces voy a escribir con un marcador negro. Así fuerte también. Ajá. Ajá, así como se escribió aquí en la fecha. Este se ve mejor, ¿verdad? Sí, se ve profe. mejor. Ah, caray. Sí, Bueno, ya se ve mejor ahora sí. ¿Cómo? ¿Así? ¿O debo acercar más la mesa? También sí puede un poco, porque sí se ve a veces. ¿Se ve mejor más cerca? Así, por ejemplo. Aunque la gire. Sí. Y si quiere, póngala más cerca y ya nosotros le vamos diciendo cómo moverla. Exacto, eso es bueno. Porque aquí estoy solo, no hay quien esté moviendo la cámara. Ok, pues pásenla bien y nos vemos el próximo viernes, pues vamos a empezar a ver álgebra. Ajá. Échenle una ojeada a los ejercicios que van ahí. Ajá. Para lo más importante de este curso son el estudio de las funciones. Eso es lo más importante. Cómo graficar funciones. De tipo polinomial, de tipo racional, las funciones exponenciales y logarítmicas y sus aplicaciones. Eso es lo más importante para que lleguen bien a su curso de cálculo diferencial. ¿Ok? Profe, Sí. una cosita. Ajá. ¿Podría ir un poquito más lento y haciendo más énfasis en cada parte? Es que luego nos perdemos y como Ándale. que ya no entendemos todo. Nos Ok. revolvemos. Sí, profe. Eso aclárenmelo a tiempo, ¿no? Sí. Eso sirve de mucho porque no puedo estar aquí, aparte de que estoy hablando solo, ajá,
y que me ponga nervioso y que me vaya rápido, pues ustedes, por favor, díganme, ¿vale? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Sí. díganmelo con toda Gracias. confianza, ¿eh? Vale. Y así nos apoyamos, ¿vale? Gracias, profesor. Sí, Que profe, tengan hasta luego. Gracias. muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.